Para construir el tipo de iglesia que queremos, que necesitamos, que Dios mismo nos inspira, estamos trabajando no solamente en un área, sino en todas a la vez, en nuestras relaciones, en cada departamento, en la enseñanza, en las conversaciones, en la parte de la predicación de la palabra, en el tiempo principal, que es los domingos por la mañana. Sostenida la visión de la iglesia, que es construir iglesia para este año, en varios pilares o líneas. Algunas las hemos empezado ya a trabajar. Algunos de ellos en la necesidad de una vida espiritual más cercana, más intensa, más íntima con Dios, a base de oración, fe, adoración, cosas que todavía tenemos que compartirlas mejor. En las relaciones, recordáis también la prédica que compartió Dani sobre la necesidad de perdonar y otras cosas, la cultura de honra y demás que están en el corazón de Dios y en su palabra, pero también otras líneas como la necesidad de conquista y de fe, sobre todo para conquistar esta tierra prometida que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Recordáis esa miniserie de algunas prédicas que os compartí sobre la necesidad de avanzar de frente, tomar nuestro Jericó, pero también de vivir lo imposible y de vivir lo soñado a través de la fe? Pero también se nos habló hace muy poco sobre la autoridad del creyente. Nuestro hermano Orlando hablaba sobre, y vimos algunos ejemplos sobre los pensamientos y algunas cosas, situaciones que vienen a nosotros y cómo manejar eso para no perder esa autoridad, ese dominio que Dios mismo nos da. Sobre esta serie de autoridad espiritual, hoy continúo, quiero compartir sobre la autoridad adquirida, enfocada no específicamente en algunas cosas que iremos viendo más adelante, como la autoridad delegada, sino en la autoridad de cada creyente. En general, la autoridad es una palabra que encierra básicamente poder, facultad para gobernar, dirigir, liderar, proteger, cuidar, corregir, animar. Pero hay algo importante y es preguntarnos, ¿qué es la autoridad espiritual? Autoridad espiritual. Básicamente es el poder y gobierno de Dios delegado en alguien para llevar a cabo una misión. Es un derecho legal para usar sanamente y poder llevar a cabo eso relacionado con lo que hemos dicho antes, dirección, protección y muchas cosas más. El abuso que ha habido de autoridad en todos los campos no quita, no borra, no significa que no exista una necesidad de una sana autoridad, que tiene mucho que ver también, como estamos diciendo, con protección y bendición. En el principio, Dios, fuente de toda autoridad, entrega en las manos del hombre y de la mujer, del primer hombre y la primera mujer, esa facultad de buen gobierno, y ellos la perdieron. Atención, no les fue robada, la entregaron. La entregaron en manos del enemigo. Esto tiene que quedar muy claro. A veces pensamos que si el enemigo, que si tal, que cómo fue, que los pobres cayeron. Mira, ten cuidado cuando vas al mercadillo y a otros sitios, porque no te pueden robar, te pueden hurtar. Es decir, por descuido te sacan. Bien, en todo caso fue un hurto, pero más bien
más claramente entregaron. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión en cuanto a lo que el enemigo les ofertaba y lo que Dios les ofertó también, les dio. Así que la perdieron. Pero el gran acontecimiento de todos los tiempos, la mejor noticia para toda la humanidad, históricamente, espiritualmente y en todos los sentidos, es la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Como se ha dicho, Dios mismo siendo león, potente, creador, amoroso, pero fuerte, vino a encarnarse y se encarnó Jesús con piel, carne, hueso, sintiendo las mismas presiones, las mismas luchas que nosotros, todo lo mismo, las mismas limitaciones, viene a esta tierra. Él hace su obra, nos dice cómo amarle, cómo conectar con Él, con Dios mismo. Él viene, muere por nosotros, resucita en poder, nadie más ha podido hacer eso. Las tumbas de muchos líderes y filósofos están llenas y fundadores de religiones. Pero Él viene, resucita con poder y ese poder, aleluya, restaura otra vez la autoridad y todo lo necesario para poder cumplir con nuestro propósito en esta tierra. Ahora bien, desde que Jesús vino e hizo eso, todo el mundo disfruta de esto y de todas las bendiciones, no solamente la autoridad que Él tiene para nosotros. Solamente disfrutan de esa facultad y de muchas otras cosas de bendición aquellos hombres y mujeres que toman a Cristo, atención, no solamente como su salvavidas, que es necesario, porque si no te ahogas, nos vamos a perder. No solamente como salvavidas, como Salvador, sino como Señor. ¿Qué significa eso? Significa que a Él le das permiso para que tome decisiones en tu vida. Es muy diferente no creer en Dios a por fin creer en Dios, a otro paso creer a Dios. Algunos creen en Dios, pero no creen a Dios. ¿Entendemos esto? Como Señor, ahí sí se puede disfrutar de esta facultad restaurada de la que estamos hablando. Hoy no vamos a hablar de autoridades civiles, delegadas, de otro tipo, la necesaria autoridad que deberían tener los padres, que no debe ser represión, sino todo lo que hemos dicho y cobertura, bendición, protección. No de la autoridad de los padres sobre los hijos, sino de este otro aspecto. Autoridad adquirida en cada uno de los hijos de Dios que le tienen como Señor. Ahora, hay una diferencia. No quiere quedarse quieto. Ahora, hay una diferencia, decía, entre unción y autoridad. La unción se recibe por gracia, es algo dado, no te la ganas, no puedes ganártela, es lo que da Dios, pero está relacionado con facilidad, atención, facilidad, fluidez espiritual para llevar a cabo algo, una misión. No siempre estamos ungidos, pero es algo que Dios da, no puedes ganártela. Pero atención, la autoridad espiritual del creyente se adquiere, se consigue, se gana en el campo de batalla, en el campo espiritual. Bien es cierto que Cristo Jesús en la cruz conquistó toda autoridad. No se va a manifestar, no podremos usarla, sino, lo vamos a ver, si no vamos tomando en cada decisión esa victoria en medio de cada lucha que se nos presenta. De esa manera es que realmente vamos a crecer en autoridad y vamos a tenerla.
Jesús es el mejor ejemplo de eso. Vemos en la palabra de Dios, en Lucas, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los rotos de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ese Espíritu de Cristo continúa hoy en día, aleluya, en medio nuestro. A poner en libertad a oprimidos, a predicar un nuevo tiempo, el año agradable del Señor. Pero también se dice, vuelve para atrás cada vez. Yo estoy usando la flecha izquierda como siempre. ¿La derecha? Ah, tenemos que hacer un curso, yo no sabía eso. Muy bien. Mateo 28, 18 dice, se me ha dado, dice Jesús, autoridad en el cielo y en la tierra. Pero ¿cuándo dice eso? Jesús inicia su ministerio con unción, pero no es hasta enfrentar sus propias luchas, hasta enfrentar al enemigo en la tentación, en el desierto, y vencer, que no adquiere, que no puede decir totalmente de manera efectiva, afirmar esto mismo que acabamos de ver. Porque Él quiso someterse a eso. Él era Dios, pero está abriendo el camino para que nosotros tomemos ejemplo. Hoy muchos tienen unción, pero no todos tienen autoridad. Dios ha ungido a cada uno de nosotros para llevar a cabo ciertas funciones. Lo veíamos hace muy poco. Algunos están ungidos para enseñar, otros están ungidos para predicar, algunos están ungidos para componer canciones inspiradas por Dios, para dirigir eso, otros para liderar, para muchas otras cosas. Pero necesitamos algo más que la necesaria unción para llevar a cabo la misión y los propósitos de Dios para cada uno. Y aquí en la tierra, para bendecirnos, ¿sí? Para bendecir a la iglesia de Cristo también. Necesitamos algo más para alcanzar eso. Y es, ni más ni menos, que derrotar a nuestros gigantes, mantenerlos a raya, nuestras luchas y venciendo, es que vamos creciendo en ese necesario dominio. La fuerza no es nuestra, la fuerza viene de Él, pero solamente podemos manifestarla, solamente puede llevarse a cabo de esta manera. Ahora, queremos construir un tipo de iglesia con discípulos de Cristo, no de cada uno de nosotros, sino de Cristo, que crezcan en autoridad espiritual y no la pierdan. Uno de los grandes ejemplos sobre esto es David. Él era jovencito, estaba en una aldea en Judá, y el profeta Samuel es llamado por Dios, profeta, juez y sacerdote Samuel, llamado por Dios para orar por él. Israel necesitaba un recambio. Dios tenía en su corazón poner un líder conforme a su corazón. Así que Samuel se dirige allá sin saber quién debe ser ungido, en realidad. Y en casa de Isaí le son mostrados todos sus hijos. Empieza con Eliab, un hombre hermoso, alto, potente. Y sin duda Samuel dice, sin duda este es el ungido, el que va a liderar al pueblo. Pero Dios le dice, no mires lo que miran los hombres, no mires lo externo, porque Dios mira el corazón. No es este. Y van desfilando todos los hermanos hasta que ya se le acaban los hijos a Isaí. Y Samuel dice, ¿hay alguno más? Ah, sí, bueno, hay uno, el más joven, pequeño, que está allí guardando unas pocas ovejas en el campo. Bien, pues tráelo porque no vamos a terminar hasta que él venga y no vamos a comer. Así que viene, Dios le indica que es él, es jovencito,
pero fue ungido. Otra palabra, no, esta prédica no es sobre unción, pero para que entiendas, la unción fue señalar espiritualmente, apartar, y se hacía además con aceite para una misión. Bien, David es ungido, apartado para esa misión futura, pero eso no es todo. David tuvo que regresar al campo a cuidar otra vez ovejas. Así ocurre con nosotros. Podemos ser ungidos, eso es por gracia por el Señor, es decir, en su corazón está que Él nos da la gracia para realizar algo, pero pueden pasar años hasta que no funcionas en eso o hasta que no se adquiere la autoridad además. Años. En mi caso, Dios habló a través de otros, de algunas maneras, proféticamente, y durante algo más de 10 años antes del pastorado es que Dios unge y separa para eso. Pero estuve 10 años o más sin eso. Bien, volvemos a nuestro lugar. David vuelve a su campo con sus ovejas y no es hasta ganar desafíos, luchas y diferentes cosas, batallas que vamos a ver, que David no tiene autoridad para eso. Así ocurre y ocurrió. Ahora, no estamos hablando de cosas como tan preciosas como sentir la presencia de Dios. El texto del que hemos hablado, la unción de David a través de Samuel, está, para que tomes nota, si quieres, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 12. Ni siquiera estamos hablando de cosas tan preciosas como sentir la presencia de Dios que sentimos, y esta mañana se ha sentido claramente cómo Dios es tan bueno y nos regala poder sentirle, poder decir estoy cerca a través de su espíritu, a través de la alabanza, a través de tantas cosas. Pero no es ni siquiera esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de tener dominio sobre lo espiritual. Y algunos dicen, lo espiritual no existe, solo existe lo que vemos y palpamos con nuestras manos. Que tú no creas no quiere decir que no existe. Por supuesto, nunca he visto el viento, ni se me ha presentado, ni me ha dicho, yo soy el viento. Ni le he visto caminar. Pero os lo he dicho algunas veces, cuando era pequeño en mi zona, en la zona de Amposta y demás, el viento pega todavía más fuerte que aquí, de allá hasta el Perelló, fortísimo. Y cuando venía un vendaval, íbamos a las granjas avícolas que teníamos, mi padre, mi hermano y yo era el más pequeño, y me cogían por las manos porque el viento me llevaba. Soy peso pluma. Todavía conservo un poco el peso pluma. No se ve, pero se notan sus efectos. Dominio en el campo espiritual real. Y jurídicamente esto es real y es así, en esa atmósfera. Pero tenemos que enfrentar, conquistar y ganar nuestras batallas. Ahora, algo importante que nos sirva de ejemplo. ¿Qué batallas tuvo que ganar David para adquirir autoridad espiritual? En primer lugar, tuvo que enfrentar sus luchas mentales, complejos y demás, en soledad. Responder a preguntas como, ¿por qué mi papá se olvidó de mí? ¿Por qué mis hermanos pueden ir a la batalla y yo no? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Tuvo que enfrentar esas luchas mentales y todos tenemos que enfrentar nuestras luchas. ¿Alguno aquí no tiene luchas interiores? Sí tenemos. Conseguir victorias en esa área. Vimos ese día cómo venían Fran, como Juan, cómo representaban pensamientos que vienen a nosotros, cuál era, qué debíamos hacer frente a eso.
Jesús tuvo que enfrentar su propia lucha en el desierto a todo lo que se le proponía. Y él, atención, no conversó con el enemigo, sino que le dio palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ni más ni menos. Palabra de Dios y fin de la conversación. Porque en primer lugar edifica nuestras propias vidas, nos recuerda ciertas cosas. Así que David, Jesús se prepararon así para esa futura misión. Si no ganamos nuestras luchas interiores, nuestras batallas en la soledad, no las ganaremos en público, ni ministerialmente. Ahora hay un texto, hay otro punto. ¿Qué batallas tuvo que enfrentar David? ¿Qué batallas tenemos que enfrentar nosotros? Tuvo que enfrentar a sus gigantes. La historia que conocemos más está en el primer libro de Samuel, capítulo 17 y 18. Ahí está Israel, la nación, frente en el campo de batalla, en un valle, y en un costado, en un lado está Israel, en otro los filisteos, sus enemigos crónicos. Los filisteos están con sus fuerzas, su ejército y un campeón, su campeón, Goliat, una persona de 3,5 metros. Israel tiene su ejército y tiene otra cosa, miedo. Además tiene un rey, tiene a Saúl, cada uno tiene su rey. Antiguamente los campeones o los reyes luchaban y a veces evitaban que el resto muriera. Y eso es lo que proponía Goliat. Bien, David viene encargado por su padre a visitar a sus hermanos, a traerles un poco de queso y algunas cosas más. Y se entera del asunto, del murmullo, de todo lo que está ocurriendo. Pero David ya había ganado confianza en su propio campo. Había derrotado fieras, osos, leones. En esa zona había leones en esa época. León de Judá viene de ahí el nombre. Y otras fieras. Y había vencido, había ganado confianza. Y al hablarle de eso y que se está desafiando a Dios y que todo el pueblo está amedrentado, él empieza a declarar y a preguntar, y su hermano que está ahí le dice, eres muy soberbio, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué has venido a hacer? Has venido para ver la batalla. Y dice, ¿qué? David le contesta, ¿qué hablas? Esto es hablar por hablar. Porque cuando uno tiene confianza, provoca inseguridad en otros. Ocurre mucho. Pero él tenía ganada esa confianza por su victoria y porque tenía depositado en Dios su confianza. Ahora, ¿qué es lo que hace David? David hace, un muchachito joven todavía, recuérdalo, lo que no hace ni los soldados experimentados hebreos, ni el propio rey Saúl, ni su hermano, que es estar dispuesto a enfrentarse al gigante. Bien, la historia la tenéis que leer en casa, no vamos a verla aquí. Pero empieza un intercambio, David declara, Goliat declara y le intimida, etc. Pero esa es la disposición de David. Y esa confianza, esas declaraciones, le conduce a la acción y después a crecer en autoridad. Finalmente, él vence, él toma además más piedras, porque Goliat tenía hermanos. David coge 5 piedras. Es que Goliat tenía 4 hermanos más. Bien, el texto bíblico dice que lanza finalmente David, Goliat cae como una torre al suelo y él vence, el pueblo entonces se hace el valiente y salen todos detrás de los filisteos. En ese momento David ha crecido en autoridad espiritual. Sin embargo, cuando no se tiene autoridad, ¿qué es lo que ocurre? Se amenaza, se grita, eso es síntoma de falta de autoridad. Se hace chantaje emocional, se abusa, se inventa, se exagera.
Ninguno de nosotros debería esforzarse por demostrar quiénes somos o lo que tenemos o la autoridad que tenemos. No lo hagas. O si lo estás haciendo es un mal síntoma. Nadie debería estar en eso. Mira, algo importante es que David no tiene que hablar de sí mismo. Es un criado que le dice a Saúl, después de todo esto, también, le dice, ese muchacho es valiente, tiene sabiduría, es músico y muchas cosas más. No te esfuerces en demostrar lo que eres, todo saldrá a la luz. Número 3. ¿Qué batalla tuvo que ganar David? ¿Qué batalla tenemos que ganar nosotros para adquirir ese dominio? Servir. La batalla del servicio. Wow. David tiene que ganar esa batalla y lo hace en el palacio real, es decir, es trasladado para estar con Saúl. Saúl era atormentado, además de problemas emocionales, pues abrió puertas y tenía problemas interiores serios y hasta espirituales. Cuando David ministraba, como aquí se ministraba en esta mañana, la atmósfera cambiaba. La presencia de Dios venía. Saúl se calmaba. Bien, pero David tiene que servir y aprende a servir. Pero atención, el muchacho ya estaba ungido para rey y él lo sabía. Pero David también sabía que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que aquí hay 2 principios más. Número uno, como Jesús, venimos a servir. Jesús vino a servir y no a ser servido. Y este principio, el mayor debería también servir al menor, en un sentido. Estamos puestos y los que tienen autoridad en cualquier esfera de la sociedad tendrían que servir a los demás. ¿Sí? Jesús lavó los pies a sus discípulos, Jesús los discipulaba, los enseñaba, los ajustaba, los animaba, los corregía, los impulsaba. Eso es autoridad, eso es liderar. Y David aprende este principio y después sirve al pueblo, a la nación, cuando es rey. Pero, número 2, del punto este de servir, David aprende también, y es necesario, que nadie tiene autoridad si no está bajo autoridad. Este principio está en las palabras de Jesús y el centurión romano, cuando tenía un siervo enfermo, y Jesús se dispone a ir para orar por él, para sanarlo, y el centurión, ¿qué le dice? No te molestes, solo di la palabra y sanará. Ni siquiera vengas a mi casa porque tú tienes autoridad. Y yo tengo autoridad porque soy un hombre sujeto a autoridad también y digo a mis soldados que vienen y van y los envío. ¿Sí? Nadie tiene autoridad si no está bajo otra autoridad. No se puede volar de por libre. Sí, se puede, pero no es el plan de Dios y no hay orden y no hay bendición. Eso de yo y el Señor nos apañamos, no necesito ir a ningún sitio, no necesito seguir el consejo de ningún pastor, no necesito... Querido, donde quiera que vayas en toda tu vida, si Dios te lleva a otro sitio, geográficamente, en primer lugar, pregunta, mira, ¿dónde está la autoridad espiritual? Preséntate, hónrala. Y después, si Dios te ha traído para otra cosa, haz lo correcto. Qué bonito, qué romántico es yo y el Señor. Ya no me hace falta nada más. ¡Aleluya! ¿Nos estamos entendiendo en esta mañana? La etapa de estar bajo Saúl, necesaria para David, que era, por cierto, un hombre inseguro, cruel, por eso. Saúl tuvo, entre paréntesis, tuvo un buen momento al principio, profetizaba, se interesaba por las cosas de Dios, pero duró poquito. Sus fallos de carácter no los trabajó.
Era un hombre que más bien lo quería el pueblo. El pueblo quería a alguien alto, guerrero, potente, para liderarles, como las demás naciones. Pero tenía tantos fallos de carácter que finalmente se manifestó todo. Esa necesaria etapa de estar bajo Saúl es necesaria. Y a veces, cuando estamos bajo nuestro Saúl, nace el Saúl que tenemos dentro. Y esto ocurre en todas partes. Aún en los puestos de trabajo hay jefes, hay líderes, aún en la iglesia hay líderes, etcétera, que te purifican. Pero no porque queremos que así sea y no es el plan, sino porque esto es un engranaje y Dios trabaja en ellos, Dios trabaja en ti y todo lo demás. ¿Sí? Queremos estar atentos para ajustar cosas y es muy difícil. Donde hay corazón humano hay fallos. Esto es un hospital, esto es un lugar lleno de errores, pero también está la gloria de Dios por misericordia. Pero tenemos que aprender de todo. Y mira, ¿de qué tuvo que preocuparse David cuando le persigue Saúl? Saúl reacciona mal, le coge celos, David es fiel bajo Saúl, le pone sobre guarniciones, él es fiel, pero el pueblo le empieza a amar. Y en lugar de rebelarse contra el ungido del Señor, dice David, jamás levanta su mano contra Saúl, pero finalmente Saúl le persigue, porque le tiene celos. Le persigue de tal forma que va por su vida. ¿De qué tenía que preocuparse David? David tuvo que preocuparse por ser un hombre continuamente conforme al corazón de Dios, agradarle, por no perder su autoridad espiritual. Y Dios se preocupa por guardar su vida, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Gloria a Dios. Ahora, rápidamente, ¿recordáis lo que os compartí sobre la necesidad de salir de nuestra zona antigua, nuestra zona de confort? Cuando por fin nos decidimos, obedecemos y nos movemos, como se le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dejamos esa comodidad, ese edredón calentito, damos pasos y nos encontramos con personas, lo vimos hace poco, ¿verdad? Alarmistas, controladores, tradicionalistas, nunca se ha hecho así. Vinieron también, ¿quién vino? Una chica que decía, qué guay, qué guay. Neutrales, es decir, que le parecía todo bien, que respetaba. Y también promotores. Este era Eber, ¿sí? Que decía, yo creo en ti, creo quien te impulsa. Y nos animaba. Pero también hay, además, cruzamos una zona desértica. Espiritualmente, entre Egipto, que es nuestra vida sin Cristo, y la tierra prometida, que es una vida con Cristo. Pero aún conociendo al Señor, tenemos nuevos desafíos, vamos a una zona nueva y hay zonas desérticas. Pero de todo se aprende, siempre se aprende. Bien, cuando por fin, atención, ¿me ayuda Rafa, por favor? Cuando por fin vislumbramos nuestra tierra prometida, vamos a coger el púlpito. Allá. Ok, gracias, Rafa. Cuando por fin vislumbramos esa tierra prometida, atención, como el pueblo de Israel, aparecen gigantes. Gigantes, después de todo lo que hemos pasado. Mira, uno anhela lograr, no piensa, su gran sueño no es el conflicto, la batalla, sino alcanzar lo prometido. No piensa en eso, pero están los gigantes, van apareciendo. Entonces, los gigantes que irán a tu encuentro es la evidencia más fuerte de que Dios está en el asunto, es decir, que estás entrando en la tierra prometida. Cuando aparecen gigantes es una fuerte evidencia de que estás entrando en tu tierra prometida.
Vencer a un gigante exige varias cosas. Hablamos como gigantes, como grandes situaciones también, intimidatorias, grandes dificultades, que son nuestros gigantes y lo vemos como un imposible. ¿Sí? Solo que detrás de gigantes y situaciones, vamos a ver ejemplos ahora, también hay una presión y un poder, lo creamos o no, espiritual, que hay que vencer. Vencer a un gigante exige que uses toda tu armadura, la que tengas ya hasta ese momento. ¿En qué consiste nuestra armadura? Nuestra armadura es cada verdad sobre Dios entendida y practicada. Cada verdad sobre nosotros mismos, es decir, que estamos necesitados, nuestro estado real, y también nuestras promesas, lo que Dios ha dicho, hacia dónde vamos. Esa es tu armadura. Cada verdad sobre el mundo espiritual y todo lo demás. El libro de Efesios en el capítulo 6 te describirá mejor la armadura completa. ¿Sí? Ahora, tú tienes que usar esa armadura sobre Dios, las verdades de Dios, no lo que te dicen, no el prejuicio, no lo que te imaginas, yo creo que hay algo, yo creo que Dios es cruel porque tuviste un padre cruel. No, mira, Dios es como es. Y tiene que venirte ese entendimiento. Y si tú lo crees y aceptas por fe aún cosas que no entiendes del todo, van a tomar forma y vas a vencer. Ahora, en segundo lugar, para vencer a los gigantes, tienes que clamar por milagros. Cuando te se acaban los recursos tuyos y ya no puedes más, solo puede pasar algo. Un milagro. ¿Sabes qué es un milagro? Algo que es imposible hacer en cualquier campo. Y Dios aprovecha situaciones para glorificarse y darse a conocer. Ahora, con la ayuda de algunos muchachos más duros, del grupo más duros de jóvenes, vamos a ver algunos ejemplos de la lucha espiritual con los gigantes. Y están a punto de ganar el Oscar, así que vamos a darles un aplauso para motivarles. Y en primer lugar, aparece en escena Cristiana, es decir, alguien que nos representa a ti y a mí. Ella es cristiana. Tiene su caminar, su vida, pero también aparece, atención, va a aparecer un gigante, el primer gigante, que se llama distracción. Soy distracción y mi segundo nombre es obsesión. Tengo muchas cosas para ofrecer. Juega con responsabilidad. Visita nuestras salas, nuestra web. Sé la atracción de tus amigos. Gana dinero fácil. Y los primeros 20 euros gratis. ¿A qué viene todo esto ahora? Aunque últimamente he estado muy estresada. Toma. Me vendría bien distraerme un poco. Sí. Además, siempre soy el bicho raro. Sí. Nunca sé las nuevas modas, las tendencias, no sé los juegos que juegan todos. Podría aprender un poco. Claro que sí. Accede también a relaciones sin compromiso, a pornografía sin límites, a sexo desordenado y a mucho más, a mucho más. Mucho más. Bueno, sé que no debo, Un poquito. pero soy joven, tengo mis necesidades. Así es. Además, después le pido perdón a Dios y Él me perdona siempre. Sí. ¿No? Sí. Está bien. Vale. Y accede también a sueños inalcanzables y a ganar muchos millones desde casa. Uf, esto me vendría súper bien. Además, soy muy buena en eso. Buenísima. Sí. Ahora, congelamos la imagen. Gigante. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Este gigante distracción
te desenfoca continuamente. Nosotros tenemos una misión, un propósito, Dios tiene algo para nosotros, pero continuamente se nos desenfoca. Se nos desenfoca ofertando muchas cosas. Podía continuar, además de lo que le ha ofrecido, ofreciéndole deporte compulsivo a lo bestia, otro tipo de obsesiones, muchísimas cosas. Pero, para tener autoridad sobre distracción, hay que hacerle frente y tienes que decirle y determinarte cosas como de este tipo. Descongelamos. Espera. ¿Cómo no? Recuerdo palabra del Señor y en Proverbios que dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Se harán alas y volarán al cielo. No. No, mira, toma. Huid del pecado sexual. No pasa nada. Es contra el propio cuerpo. El que peca se hace esclavo del pecado. No, toma. Los que buscan al Señor no les hará falta de ningún bien. Así que fuera, no necesito nada de esto. ¿Estás No segura? seré Toma, parte. toma. Fuera, Regalado. fuera de mi vida. ¿Estás segura? No, ¿Estás segura? Fuera. no quiero nada. Ha vencido la distracción. Pero puede aparecer un segundo gigante que se llama recursos. Recursos en el poder terrenal. Mi nombre es Recursos. Mi apellido, Poder Terrenal. Tengo poder, finanzas, conexiones, oportunidades difíciles de alcanzar para alguien tan simple como tú. Te desafío. ¿Y cómo puedo conseguir todo esto? Puedo enseñarte estrategias, puedo formarte, puedo presentarte oportunidades únicas. Vas a ayudar tinta, pero sobre todo, ponte traje. No. Espera. La palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. La única gloria es la mía. Lo único que importa es aquello que puedes palpar con tus manos. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así que en el nombre de Jesús te echo fuera de mi ¡Calla! vida. ¡Calla! Con el espíritu de Dios venceré los ¡Calla! gigantes. Puede haber un tercer gigante llamado sistema burocrático. Algo que nos cuesta enfrentar. Mi nombre es Sistema, mi apellido es Burocrático. Ustedes se preguntarán, ¿y este chulito quién es? Pues bien, yo represento estas cuerdas. Mi objetivo es ser un laberinto de sistemas legales. Me encanta destruir todos tus sueños, dejarte sin fuerzas. Y que sepáis que no lograréis nada en la vida. Vuestra formación académica y laboral nunca es suficiente. Ahora congelamos la imagen. Cristiana teme mucho a este gigante, como muchos temen, porque es agotador, pesado. Te enlaza en laberinto y laberinto de otras cosas que hay que hacer, que presentar, dificultades. Es una mole muy difícil de alcanzar. Pero lo que empieza a hacer Cristiana es empezar, a pesar de la evidencia de muchas cosas, a orar y empezar a confiar y empezar de esa manera a lo siguiente, descongelamos, a desligarse.
No, no, no puede ser. Vencer a esas dificultades ha pasado otra vez por ponerse de rodillas a veces, pero creyendo lo que está prometido. Así que, de todas maneras, otro gigante puede venir, y el gigante que viene ahora se llama opositor. Yo soy opositor. Soy fuerte como una roca. Yo soy el encargado de que las personas con recursos no ayuden y las voy a poner en tu contra. Te voy a crear todo tipo de prejuicios sociales, raciales, de todo tipo y nunca los superarás. Yo te desafío. ¡Qué mal te huele el aliento! Ahora congelamos. Cuando le ha dicho te desafío y voy a crear problemas sociales, raciales, de otro tipo, además, Cristiana, de usar lo que usaba antes, que es orar, creer en fe, declarar palabra poderosa que está escrita, añade amor. Amor, porque al plantearle problemas serios en prejuicios raciales, sociales, de todo tipo, ella sabe que en el amor hay mucho poder, el amor de Dios. Y eso es lo que vemos. Descongelamos. Dios me recuerda que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Gigante se tambalea a medida En que... el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. A medida que cree, que declara, pero que practica esto también, el amor, ese gigante cae al suelo. Hay otro gigante llamado intimidante. Intimidante es una combinación de muchas cosas, de grandes cambios geopolíticos, de grandes pandemias, etcétera. ¡Hey tú! Sí tú, yo soy intimidante. Yo creo todo tipo de conflictos, en la familia, sociales también, económicos, de todo tipo. Yo también creé el COVID y crearé una nueva variante y destruiré todos tus sueños. El caballo se alista para la batalla, mas el Señor es quien le da la victoria. El caballo se alista para la batalla, mas el Señor es quien le da la victoria. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es así. Hay más gigantes que pueden venir en tu vida. Hay una intervención, una que especialmente se llama enfermedad, pero aunque a veces pasemos por ella, el asunto cristiana tiene que vencer para que sus efectos no tomen fuerza, no tomen autoridad dentro de ella. Soy enfermedad, pero ¿sabes qué? Te voy a dejar postrada en cama. Vas a sufrir mucho, causo mucho dolor, y no solo físico, mentalmente. Vas a sufrir, y no solo tú, tu familia también va a sufrir. Ya lo he superado, ¿no? No. Vas a sufrir. Atención, cuando Cristiana, congelamos la imagen, cuando Cristiana empieza a usar lo que ya sabe frente a otros gigantes, lo que le ha funcionado, ella, al usar su armadura, cada verdad creída y practicada en fe, toma tal autoridad que los efectos de enfermedad no pueden con ella. Aunque en su cuerpo entrara, sus efectos no puede. Pero atención,
el último de los gigantes, el último. Cuidado, porque es el más peligroso. El último gigante se llama incredulidad. Es tan peligroso porque es invisible y porque usa sus propios pensamientos, su misma voz. No lo vas a conseguir. Te crees muy cristiana, pero eres débil. No tienes autoridad. Además, caerás en algo como siempre y te detendrás. No eres capaz. Es imposible conseguir realizar ese proyecto. No puede ser, otra vez. He luchado tantas veces y el Señor me ha librado. Y estas voces son tan reales y tan fuertes en mi interior que las hago mías y las creo, cuando realmente la única verdad es Cristo. Él es quien me da la victoria en mis batallas. Y recuerdo que Él me dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso es. Muy bien. Lo han hecho muy bien. Vamos a despertar a este gigante. Muchas gracias. Ha sido muy bueno. Muy bien, gracias a los jóvenes porque también nos han predicado. Sabéis que Jesús usaba alegorías, historias, ejemplos, es lo que necesitamos hacer. Incredulidad es algo que nos visita de forma muy fuerte, muy frecuente. Quiero cerrar con esto y mirar, el tema es no estar tiempo en la duda, porque la incredulidad nos ataca fuerte y es la antife. Necesitamos eso. Los 10 espías que exploraron la tierra prometida les faltó fe, atrajeron por lo tanto como un imán a incredulidad y perdieron el sueño nacional y atrasaron 40 años. Ahora uno dice, la razón de que aparezcan gigantes, esto es lo que hemos visto antes, y por fin enfrentamos gigantes. ¿Cuál es la razón de los gigantes? Porque uno dice, bueno, Dios es tan poderoso, abrió el mar, derribó una ciudad, ha hecho otras cosas, ¿por qué no se carga a mis gigantes? ¿Por qué no los elimina? ¿Cuál es la razón? Mira, hay algo importante y es que Dios debe darse a conocer y se da a conocer muchas veces mediante las crisis, porque si no, no le reconoceríamos. Y también tú tienes y yo tengo que crecer en autoridad, tengo que crecer. Entonces ahí están algunos gigantes, pero hemos visto que se puede realmente vencer. Ahora, hay 3 pasos finales que quiero que veamos. En primer lugar, debemos pedir perdón a Dios por haber actuado como hemos actuado hasta ahora. Es decir, la forma de hacer las cosas. Y que muchas veces ha sido siempre huir en lugar de enfrentar las situaciones. Estamos llamados a enfrentar gigantes no con nuestro poder, sino con el suyo, que se manifiesta, lo que hemos dicho, cuando creemos y actuamos en esa fe. Ahora uno dice, pero, pastor, ¿no se dice que, por ejemplo, con las presiones y las tentaciones y los asuntos sexuales deberíamos huir y no enfrentarlos? Por supuesto, una forma de enfrentarlos es huir, o la mejor forma es huir en algunas situaciones. Pero tenemos que cambiar esa forma. Otro paso que es importante dar es cambiar la forma de orar. ¿Por qué? Porque hasta ahora la oración habitual era, Señor, alívianos. Señor, aparta los gigantes. Señor, que no suframos.
Es la oración que más se repite. Pero la oración necesaria y poderosa es: Señor, enséñanos. Señor, fortalécenos. Señor, en tu nombre es que venceremos. Tenemos que cambiar la forma de orar. Y por fin, tenemos que tomar nuestras piedras. En este día recordamos que yo tengo que tomar mi piedra y tú tienes que tomar tu piedra para lanzarla contra Goliat. Vamos a ponernos en pie. La autoridad se adquiere o crece en el campo de batalla. Esa es una forma de construir el tipo de iglesia y el tipo de vida que necesitamos. La palabra de Dios dice que las puertas de la oscuridad, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa eso? Muchas veces se ha pensado, bueno, pues son las puertas del enemigo que nos pueden hacer daño. No, las puertas no se mueven. El versículo dice que las puertas de la oscuridad no van a poder resistir a la iglesia. Una iglesia avivada. No prevalecerán, no aguantarán eso, porque tenemos que ayudar a rescatar en el nombre de Jesús muchos que están ahí todavía. Y lo vamos a hacer en el nombre que es sobre todo nombre, la autoridad de Jesús, el vencedor. Amén.